Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre qué pasó en los años que estuvieron varados Ezra y Thrawn, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube, en Patreon, en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un requisito de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada, como vemos en pantalla, de este cómic de más de 250 páginas, la cual, esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números, se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Y si sigue nuestra primera pregunta, el Master Atrus nos cuestiona cómo creo que en la serie de Ahsoka regresarán a la galaxia conocida. Y como ya se los dije en mis predicciones previo al final de Ahsoka temporada 1, Masters, estoy seguro que Thrawn y sus aliados regresarán montando el dañado Quimera en el gigantesco Ojo de Sion para así estar de vuelta en la otra galaxia. Y ojo que en una de esas alguno de los buenos puede ir de polizonte o hasta viajando por accidente intentando detener a Thrawn justo de terminar en la galaxia conocida. Esto en un momento, Masters, cuando todos lo intenten detener, pero lo que estoy más que seguro es que no todos saldrán de Peridia de vuelta a la galaxia conocida. Alguien pues o varios quedarán varados y después en otra serie futura tendrán que salir de ahí. Y sobre todo esto lo digo porque creo que se presentó tarde la nueva galaxia desde el punto de vista narrativo de esta temporada, justo pues para no salir de ella. Por eso creo que por lo menos Ahsoka, que es la protagonista de esta serie, y su droide Huyang y su T6, ellos sí quedarán varados, sobre todo porque de Peridia ahuyentaron a los Purgils y eso es un cementerio de Purgils, o sea que no habría una forma fácil de salir de ahí. Y seguramente, Masters, para amarrar aún más las series del Filoniverse, porque sabemos canónicamente que Skeleton Crew continúa a la serie de Ahsoka, una donde curiosamente sucede con unos protagonistas perdidos por una galaxia, esto narrativamente haría sentido que esa galaxia donde se pierde el Skeleton Crew sea justamente la galaxia de Peridia que estamos viendo en la serie de Ahsoka, y esto aún más, Masters, por los múltiples rumores de que Ahsoka estaría en la serie de Skeleton Crew, viniendo a servir esta serie del Filoniverse en parte como una Ahsoka temporada 1.5 antes de ver la temporada 2 en unos años más, encontrando seguramente en esa serie unos Purgils u otra forma con el Skeleton Crew para que Ahsoka pueda salir de ahí. Es así que en esta segunda pregunta, el Master 2099 Gabo, él nos cuestiona cuál es el conteo de midichlorians de los ex-Rebels Ahsoka, Ezra y Sabine. Y esta pregunta es sumamente interesante, Masters, y si quieren saber más de los niveles de poder de los distintos usuarios de la fuerza basados en sus midichlorians, justamente tengo un video completo de hace un tiempo donde lo explico con base a fuentes oficiales, como lo es el libro de Star Wars Graphics que habla de esto. Y el punto más claro que tenemos como referencia en la saga es que Anakin Skywalker en el episodio 1 de la saga, al ser el elegido, ahí se nos dice por la conversación de Obi-Wan y Qui-Gon Jinn que justo Anakin tenía un conteo superior a las 20.000 unidades, más incluso que el maestro Yoda. Y eso, claro, es la clave, porque esto ya per se nos dice que al menos en vida no habría alguien más alto con un conteo que él, o al menos no para el caso de Ezra, Sabine o Ahsoka. Y claro, entre los 3 ex-Rebels, Lady Tano, al ser la Padawan de Anakin, seguramente es la que tiene mayor nivel de poder o un conteo de midichlorians más alto, porque hasta ya vimos lo que podía hacer en Tales of the Jedi apenas siendo un bebé domando a un tigre. Y justamente en ese video anterior del canal, al cual hago referencia, Masters, por si gustan revisarlo, hablaba de que seguro Ahsoka iba a estar en un escalafón muy similar a maestros como Qui-Gon Jinn o Plo Koon, o sea, entre las 11.000 a 12.000 unidades de midichlorians. Por lo mismo, pero no menos importante, también creía que Ezra estaría un poco abajo comparándolo con otros usuarios Jedi del pasado, porque en ese libro pues no tenemos los datos oficiales de ninguno de los 3 de Clone Wars o de Rebels, pero sí tenemos los datos de otros usuarios de la fuerza. Así que considerando esto y todo lo que hemos visto de sus poderes, Ezra seguramente rondaría las 10.000 a 11.000 unidades de midichlorians, similar al nivel de poder de Ki-Adi-Mundi o Shaak-Ti. Pero con Sabine, dada su no sensibilidad, ahí sí se iría para abajo su conteo. Pero no hay que olvidarnos que todo el mundo en esa galaxia tiene conteo de midichlorians en sus células. Esto pues hasta los no sensitivos y es algo también que se puede desarrollar. Así que considerando esto, yo creo que Sabine deberá rondar entre las 6.000 a las 10.000 unidades, muy independiente de que logre ser sensitiva un día o no más. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Enduring nos cuestiona: ¿Ahsoka conoce sobre la existencia de Ben Solo? Y en realidad, Masters, todo parece apuntar que sí. Esto pese a que jamás hayamos visto juntos a Ahsoka Tano con Ben Solo. Y esto lo digo porque ya tenemos un montón de evidencia de que los ex-Rebels, incluyendo Ahsoka, conocían a los héroes de la trilogía original. Después de todo, Luke y Leia eran unos héroes altamente conocidos en la rebelión y básicamente eran sus máximos líderes. Incluso también vimos que la tripulación del fantasma y Leia se conocían desde los tiempos de
Rebels previo a la batalla de Yavin y luego inclusive también durante la guerra civil en los cómics en la base de Hoth. Fuera de que también Ahsoka Tano colaboró con el padre de esta, es decir, Bail Organa. Y tampoco hay que olvidarnos que sabemos que antes de los eventos de la serie de Ahsoka, la Togruta visitó el templo de entrenamiento Jedi de Luke en el planeta Ossus, donde justamente ahí se entrenaría a Ben Solo unos años después, teniendo ahí toda una relación donde ya tenían tiempo de conocerse el hijo y la aprendiz de Anakin. Y esto sin considerar el importante hecho de que Ahsoka se manifiesta con Rey en Exegol, esto después de que Ben Solo había caído. Justamente la Togruta como una voz para ayudar a Rey. Y todo esto, Masters, me lleva a pensar a que definitivamente los ex-Rebel y Ahsoka Tano sabían de la existencia de Ben Solo, el hijo de la senadora de Alderaan, Leia Organa, que incluso también es nombrada en la serie de Ahsoka ayudando a Hera, a Ahsoka y a Carson Teva para justamente detener el regreso de Thrawn en toda esa misión en Citos, hasta después mandando al tribunal a su droide C-3PO para ayudar a Hera Syndulla. Así que si todos ellos eran tan cercanos como para colaborar y cuidarse las espaldas, me parece que está más que implícito entre líneas de que todos ellos sabían que Leia sí tenía un hijo. Esto pues por ser una figura pública en el Senado y toda una líder rebelde. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Darth Atrus nos cuestiona ¿qué motivó a las hermanas Dathmiri a migrar a otra galaxia? Y esto, Masters, en realidad aún no lo sabemos a ciencia cierta y creo que eventualmente lo conoceremos en las series del Filoniverse, y es muy posible que esto esté ligado a esa amenaza oscura que existe en la otra galaxia, la cual es mencionada por Baylan Skoll, inclusive señalando que las Dathmiri del presente huyen de ese poder. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Así que netamente aquí, Master, centramos en eso que llamamos los terrenos de la especulación responsable. Y en realidad en la serie se nos habla que las hermanas Dathmiri antiguas, justo pues los antepasados de Morgan Elsbeth, migraron milenios atrás usando a los Purgils. Básicamente pues como evocando a los milenios atrás cuando se fundó la Orden Jedi. Pero jamás se nos dice pues por qué migraron entre las galaxias. No obstante, Masters, en diversas culturas, el hecho de migrar siempre ha estado relacionado históricamente a buscar mejores condiciones de vida, o básicamente un lugar mejor para vivir o menos caótico del que se vive actualmente. Y esa bien puede ser la respuesta con las Dathmiri, ya que pese a venir de Peridia, las Hermanas de la Noche bien pueden haber abandonado ese mundo desolado, uno que Thrawn también se refiere en el presente como un mundo desdichado. Vaya, parece que no hay nada ahí para ellos, y que pese a haber una amenaza, en realidad no hay un porvenir. Y ojo que hasta las hermanas que en el presente viven ahí han de cierta manera corrido con mal suerte porque también quieren salir de ahí junto con Thrawn. Vaya, es muy posible que eso que llama Baylan Skoll o esa amenaza oscura que está en esa otra galaxia, lo que está causando que Thrawn y las tres madres quieran irse, sea justo también el hecho del pasado que hayan ocasionado que las antiguas madres hayan dejado esa galaxia buscando un nuevo renacer en Dathomir, porque siempre la historia tiende a repetirse. Y ojo que puede ser que esto sea por una especie agresiva en esa otra galaxia, o un oscuro legado de la fuerza, o también incluso antiguos cephos que hayan hecho migrar a las antiguas madres Dathmiri, o incluso que esta amenaza no se haya ido del todo en esa galaxia y que sigue en el presente causando el caos en la galaxia como implica Baylan. Sin duda una amenaza que no se haya ido en milenios podría ser narrativamente muy interesante para el futuro de la saga. Porque esto hasta podría conectar distintas eras de la saga en series y películas, como esa del primer Jedi sobre James Mangold, presentando ahí por qué no esta amenaza, para así verla resurgir en los tiempos presentes. Y aún pues no sabemos qué pueda ser ese algo, pero las tres opciones que les digo suenan posibles como causales de la migración de las Dathmiri. Es así que nuestra pregunta final que titula el video, el Máster Roberto Madariaga nos cuestiona ¿qué pasó en los años que estuvieron varados Ezra y Thrawn? ¿Sabremos algún día lo que pasó entre ellos? Y ojo, Masters, hay que considerar que hay muchas cosas que sí sabemos sobre lo que pasó en la galaxia conocida y la no conocida, pero también hay ciertas cosas que desconocemos totalmente, Masters. Así que vamos desmenuzando esto. Por un lado hay que reconocer que Rebels en su temporada 4 acaba varios meses antes de los sucesos de Rogue One y Una Nueva Esperanza. Así que con esto, Ezra y Thrawn se perdieron todos los sucesos de la Guerra Civil Galáctica. Entre ellas, claro, la batalla de Yavin, la de Hoth y la de Endor y muchas otras. Inclusive también la batalla final en Jakku, que fue meramente una pantalla para que los elegidos de Palpatine se retiraran a las regiones desconocidas, mientras justamente se sacrificaban otros imperiales. Ojo que el momento en que Thrawn y Ezra son encontrados en la serie de Ahsoka, esto sucede pues 9 años después de la batalla de Yavin, 6 tras el Imperio Contraataca y 5 después del regreso del Jedi. O sea, estamos 4 años después de la batalla de Jakku y también después del nacimiento de Ben Solo. Así que esto también nos indica que estos dos protagonistas también se perdieron la construcción de la Nueva República.
Y por consiguiente, Masters, esto quiere decir que tampoco Ezra ni Thrawn sabían lo que pasó con Lothal viéndose todo bonito tras liberarlo, pero ni tampoco los terribles hechos de la purga mandaloriana, y ni siquiera pues la caída del emperador Palpatine. Esto pues sino hasta que Sabine Wren se lo cuenta a Ezra Bridger en Peridia, o como seguramente tras verse, Morgan Elsbeth fuera de pantalla ha actualizado al gran almirante de todos estos sucesos. Esto pues porque Thrawn quiere invadir la galaxia y debe conocer todo lo que ha pasado. O sea pues para los tiempos de la serie de Ahsoka se perdieron todo lo que sucede también en Mandalorian 1 y 2, los sucesos del libro de Boba y hasta el Mandalorian 3, que todas estas series, dependiendo el caso, suceden días o semanas antes de la serie de Ahsoka, todo pasando en el mismo año 9 después de la batalla de Yavin. Ok, pero ¿qué hay por otro lado de lo que pasó entre ellos en Peridia, cierto? Pues por un lado sabemos que pese a que Ezra y Thrawn viajaron juntos ahí en la misma nave, o sea el Quimera, y que Ezra también estaba herido en el hombro, que tras llegar ahí de alguna manera el Jedi se las arregló para escapar de esa nave hasta terminar viviendo con los Noti, aprendiendo su lenguaje, teniendo una casa y siendo como su cuidador. Y con Thrawn pues es muy claro que en todos estos años él reparó su nave con esa nueva aleación dorada, pero también había partes del Quimera que nunca pudo arreglar, como es muy notorio en los motores del Quimera. Pero también en esos tiempos pudo trazar una alianza con las tres grandes madres de Admiri, justamente por un lado para enfrentarse a las múltiples amenazas además de bandidos que había en Peridia. Y eso sin considerar que no hemos visto todas las amenazas que hay en esa galaxia. Porque es muy notorio pues que en esos casi 10 años, Thrawn y sus regimientos de Stormtroopers fueron heridos y por eso sus armaduras estaban tan astilladas y con grietas y hasta remendadas, usando hasta los ropajes de las Hermanas de la Noche. Por eso son Night Troopers. Fuera de que también el Chiss usó la magia oscura de estas hermanas para diversos propósitos y clarividencia, logrando hasta comunicarse con Morgan Elsbeth mediante esos altares, usando los poderes de las Hermanas de la Noche para que así Morgan intentara salvar a Thrawn y a sus aliados del exilio. El llamado en su plan lo ocasionó Thrawn y las hermanas. Pero aquí, como dirían Han o Anakin, es donde lo divertido empieza, Masters. Esto con el resto de las cosas sobre Thrawn y Ezra. This is where the fun begins. Y por un lado hay que entender que narrativamente Filoni se guardó ese secreto por 5 largos años, desde que se acabó la serie de Rebels en 2018, para ahora sí, tras presentarlo en la serie de Ahsoka, darnos muchas más evidencias de lo que pasó con Ezra y Thrawn en esos años. Como justo el hecho pues de que Ezra se hiciera todo un maestro con la fuerza no teniendo un sable. Incluso hasta con el hecho de que Morgan le haya avisado a otros remanentes imperiales en la galaxia conocida, como justo lo era el Capitán Pellaeon, de que iba a ir por Thrawn. Por eso el Consejo en las Sombras está enterado de esto. Así como en el pasado, Ahsoka había escuchado rumores de que pretendían traer al Chiss. Vaya, también es muy claro que los imperiales ya se están preparando para este regreso. Pero estoy muy seguro que parte de las preguntas sin respuesta de lo que hicieron Thrawn y Ezra en estos casi 10 años, las vamos a conocer, Masters, a medida que progresemos en las series del Filoniverse, ya sea en flashbacks o en ciertos diálogos claves que digan estos personajes sobre su pasado y que nos den más contexto. Pero en todo esto hay algo más, y es en realidad de lo más jugoso, Masters, porque viene de parte de los creadores de estos personajes como lo es Dave Filoni y Timothy Zahn, ya que específicamente años atrás el creador de Thrawn, o sea, Timothy Zahn, declaró muy amistosamente que se le había prohibido escribir para adelante en la historia de Thrawn, esto tras el final de Rebels, y básicamente dijo que Filoni se lo había prohibido, esto implicando que tenían historias preparadas para el Chiss, como podemos ver ahora en la serie de Ahsoka, y por eso el escritor hizo la trilogía de novelas de la juventud de Thrawn, cuando él era un capitán en la flota de los Chiss, donde vemos ahí la cara buena de Midran Urodo, antes de que él se corrompiera haciendo un pacto con el diablo que era Palpatine. Pero justo en mayo de 2023, Timothy Zahn rompió el silencio y nos dio oro puro, indicando que sí veremos historias que llenen el hueco de 9 años de lo que pasó en la otra galaxia con Ezra, pero sobre todo con Thrawn. Ya que hablando este creador con la Tribune de Coruscant, Zahn abiertamente declaró ahí que por contrato estaba obligado a presentarle historias sobre Thrawn a Lucasfilm, unas pues que específicamente llenen el hueco en el canon en las novelas entre la temporada 4 de Rebels y la serie de Ahsoka, Masters. Y él dijo conocer además que nosotros los fans estamos sumamente ávidos de más historias de Thrawn y de Ezra y de todo lo que hicieron estos dos en esa década separados de la galaxia conocida. O sea, básicamente Zahn nos estaba dando un adelanto de las próximas cosas que va a escribir. Inclusive Zahn también señaló que por el periodo donde sucede todo esto, hasta esas historias pueden conectar con Snoke y la Primera Orden, como esto ya está pasando por ejemplo con la serie del Mandalorian o con la propia de Ahsoka. Así que esta importante declaración de hace apenas unos meses atrás nos demuestra que el creador de Thrawn, que colabora con Lucasfilm, en realidad ya puede contar historias en las novelas sobre lo que pasó con Ezra y Thrawn, sobre todo ahora que conocemos en dónde rayos se perdió el Chiss.
Y estas historias pues pueden narrarnos todo lo que sucedió antes de la serie de Ahsoka. Y justo, Masters, la forma en lo que lo dijo Timothy Zahn apesta a que este autor y Lucasfilm no tardan en confirmarnos nuevas novelas del gran almirante Thrawn o hasta, ¿por qué no?, una nueva trilogía sobre él. Esto porque tampoco hay que dejar de considerar que Timothy Zahn escribe un montón por año, liberando hasta una novela por año. Así que yo no tengo ni tantita duda que en las novelas del canon escritas por Timothy Zahn en los próximos años es donde veremos más de esos huecos de lo que pasó en ese periodo nebuloso, donde justamente desaparecieron Ezra y Thrawn tras Rebels hasta otra galaxia. Pero si también te interesa saber por qué Ezra no se comunicó con los Purgils para volver a casa, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.